Muy bien, para terminar esta magnífica reunión para conmemorar el Día Internacional de la Tuberculosis, invitamos entonces a la doctora Magnolia Arango, quien nos va a hablar del impacto social de la tuberculosis en los niños. La doctora Magnolia Arango Lobo Guerrero, miembro también de la Junta Directiva de la LAG. Muy bien. Muy buenas noches, muchas gracias al doctor Mendoza Vega por la acogida tan amable que siempre hace a la Liga, igualmente al doctor Gilberto Rueda, al doctor Esguerra, el doctor Guido Chávez y a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión que, como siempre esperamos, sea de utilidad para todos. Bueno, cuando uno revisa el tema de impacto social, pues es algo excesivamente amplio, porque implicaría todos los aspectos que con tanta excelencia nos ha ilustrado el doctor Aguad, pero también otros aspectos que se refieren al estado mismo de salud, a la parte económica, a la parte de recursos, etcétera, y no cabe ninguna duda que lo que vamos a hablar de la tuberculosis infantil o de los niños que presentan tuberculosis infantil, pues es aplicable completamente lo que él ha dicho sobre los adultos. Y quiero iniciar esta charla recordando esto, que al inaugurar Charles West en Londres, el primer hospital infantil en 1852, Charles Dickens, que quería apoyarlo, decía que no podía entender y reclamaba al rey del momento por qué Inglaterra se había demorado tanto en abrir un hospital para niños, siendo que 1/3 de los ataúdes que se fabricaban era para ellos. Pues tenían jornadas de trabajo de 18 horas, debían comer amarrados a la máquina que manejaban y tenían prohibido retirarse. Se enfermaban fácilmente, en especial de tuberculosis. Ni hablemos de los de las minas, que no podían siquiera ver el sol. Ya hace 75 años, y por fortuna en el transcurso de los siglos, pues ha ido cambiando la conceptualización que se tiene sobre la tuberculosis, y traje este recuerdo en homenaje a la Liga Antituberculosa, que ya hace mucho tiempo, hace más de 75 años, como decía, empezaron a pensar igualmente en los niños y fue de las obras iniciales de doña Lorencita. Es imposible no recordar un poco la situación mundial de la tuberculosis infantil. Hay unos datos que son tan amplios como el que vemos acá, entre 500.000 niños a 1 millón, y eso dice uno, ¿por qué ese rango tan amplio ese número con ese rango tan amplio? Realmente es que en los niños no hay suficiente registro. El subregistro es muy grande, hay muertes infantiles que pueden llegar a ser hasta 100.000 y naturalmente de las formas pulmonares son las más frecuentes. En esto quisiera detenerme un momento solamente que hagamos una consideración, es que no todos los niños existen en Colombia, todos los niños vivos no existen para el Estado un alto porcentaje. Esto le parecería un absurdo, pero mirando los informes de las instituciones de protección social y de todo esto, hay muchos municipios en donde no se registran a los niños o se registran muy tardíamente y naturalmente para una institución como el Ministerio de Salud es muy difícil tener estas estadísticas cuando ni siquiera el mismo Estado puede acceder a formas completas y objetivos de estos datos. Entonces,
Lo mismo sucede con la tuberculosis, que la detección y los números no son los más eficientes. De acuerdo con lo que dijo ya la doctora Marcela, pues parece que el panorama es un poco mejor, porque si en el 2012 nos decían que había 674, ya para el 2013 teníamos un dato más o menos de 570 pacientes, lo cual pues naturalmente incide en nuestra esperanza de hacer algo por estos pacientes. Bueno, ya se ha planteado, pero quisiera recordar que a pesar de contar con todos los tratamientos baratos, entre comillas, que tenemos, que son efectivos, aún se generan millones de casos de enfermedad y de muerte, y afecta, pues como todos lo sabemos muy bien, en forma desproporcionada a los más pobres en países de altos ingresos y también, por supuesto, en los en desarrollo. Y a pesar de que hay avances en el diagnóstico, en los tratamientos, se está trabajando mucho sobre nuevas vacunas, la implementación de intervenciones, por supuesto que han mejorado el control de la tuberculosis. Y si uno se pone a mirar, aunque sea un poco escéptico, pues en 17 años más o menos se han atendido y curado 56 millones de personas y salvado 22 millones de vidas, o sea que de vidas. Realmente, pues esto le permite a uno no ser tan escéptico y pensar de que sí se pueden hacer las cosas bien. En cuanto a los niños, pues representan desde el 10 al 25% de toda la carga de tuberculosis del mundo. Lo mismo, unos rangos súper amplios, porque es que no hay suficientes datos que sean totalmente objetivos. Y como lo hemos dicho tal vez varias veces aquí en la academia, la tuberculosis infantil, a pesar de ser tan significativa, ha sido muy olvidada, ha sido subestimada y se considera un poco secundaria en la clínica y los programas de salud pública, y todos sabemos que se basan en algunas dificultades en el diagnóstico y en que hacemos profilaxis y tratamientos insuficientes. Seguramente ustedes están de acuerdo conmigo de que hay muchas dudas, incluso de mucha gente que tiene un buen nivel de preparación y todavía se preguntan, oiga, pero ¿cómo así? ¿Es que acaso la tuberculosis todavía existe? Y ni hablemos de los niños, porque piensan que los niños son absolutamente inmunes al problema, cuando sabemos que al contrario son los más vulnerables, los más susceptibles. Ya hemos visto cómo ha habido un resurgimiento mundial, a pesar de que las cifras son muy contundentes en mostrar tendencias, también hay una tendencia de pronto a ser un poco plana en algunos momentos, y lógicamente que tenemos que pensar que hay muchos casos de tuberculosis y con un impacto directo sobre los niños, todos lo sabemos por el deterioro socioeconómico, por el aumento de migraciones y el desplazamiento, por la coinfección con el VIH, por el aumento de la resistencia, el uso de inmunosupresores, etcétera. E igualmente, pues todo lo que ha afectado a un adulto, una familia, una madre, necesariamente va a afectar a los niños. Entonces, los determinantes generales para estos pacientes infantiles, pues debemos recordar que hay una interacción que mostrada de pronto en una forma esquemática. Por un lado va el bacilo, por el otro está el huésped con un genoma dado, y los factores socioeconómicos, culturales y ambientales. ¿Cuál pesa más uno sobre el otro? No lo sabemos completamente, lo más seguro es que tienen que interactuar estos factores para que se pueda dar la enfermedad tuberculosis. En cuanto al Mycobacterium tuberculosis, pues lo que tendría que decir muy rápidamente es que recordemos que es la bacteria más letal a lo largo de la historia, y que tanto la infección y la enfermedad dependen del inóculo, de la virulencia y de las respuestas que desencadena. No vamos a detenernos en detalle de este tipo porque tampoco lo conozco suficiente, pero hay que recordar que así como ya se sabe totalmente la descripción del genoma de la tuberculosis, bacilo tuberculoso, también se sabe que hay una susceptibilidad genética, una presencia de genes programados para resistencia y además para modular algunas sustancias como el interferón o algunas proteínas. Por supuesto, entonces, las condiciones del huésped, lo que más es determinante, primero que todo, es que en los niños a menor edad
es más probable que se presente la enfermedad, y en esto pesa la nutrición, la posibilidad de la deficiencia de vitamina D, el que tenga o no vacuna, las enfermedades de base, la resistencia creciente, y hay que recordar que los niños están expuestos más tempranos, tienen más contacto con el enfermo, el abuelito enfermo, la mamá enferma, etcétera, personas que están en su entorno. Y a pesar de que los niños sean inmunocompetentes, no necesariamente eliminan todos los bacilos que al inicio de una infección, y además pasar de la infección a la enfermedad no es tan obvio, pero suele ser agudo y es muy rápido. Y además los adolescentes tienen formas de tuberculosis muy parecidas a lo de los adultos, lo que los hace contagiosos. Entonces, ¿cuáles son esos factores sociales, económicos, culturales, ambientales? Obviamente que tomada como una enfermedad endémica, pero que tiene algunos picos epidémicos. Lo principal sería el deterioro de las condiciones de vida, de los ingresos, de la dieta, la vivienda, los hábitos, la indigencia, el conflicto, los desplazados, el aumento de la población vulnerable. Y si uno se pone a mirar el contexto de Colombia, no hay una sola condición que no reunamos para que suceda lo que estamos viendo en tuberculosis. Y hay otros problemas, como la disminución de la conciencia de riesgo, la poca detección, el diagnóstico que no es suficiente, lo mismo referente al tratamiento y a la adherencia, que todavía son insuficientes. Entonces, lo que han calculado algunas personas que saben hacer estas sumas y restas, se considera que el costo total posible para tratar neumonía y tuberculosis en el mundo es alrededor de $1.000 por niño. Eso equivale a 16.5 billones por año en tratamientos. Entonces, no más pensemos en un aspecto que no tiene que ser el fundamental es el paciente, es la parte humana, es la parte familiar, es la parte social, pero el peso es indudablemente enorme, y con eso todos sabemos que se podrían hacer muchas más cosas en educación, etcétera. Siempre se ha catalogado la tuberculosis como la enfermedad de la pobreza, y obviamente más enfermos, menos acceso a la atención, puede haber síntomas inespecíficos que se confunden con otras enfermedades endémicas, y esto hace que en los niños haya baja sensibilidad y especificidad en el diagnóstico, y se subestima la carga por bajos registros y por baja notificación. Se sabe por muchos estudios que se han hecho en varios sitios y en diferentes tiempos que países con muy alta carga solamente informan hasta el 60% en el mejor de los casos. Entonces, como decíamos desde el principio, pues el niño no es otra cosa diferente que el reflejo del problema en los adultos, y además la tuberculosis en ellos pues es un evento centinela que indica transmisión reciente y progresiva del bacilo tuberculoso. Pero miremos estos datos de lo que tiene que ver la tuberculosis del adulto en los niños. En las mujeres los casos estimados es de 2.900.000 con una mortalidad de 410.000. Los casos estimados en niños en el mundo, naturalmente, 530.000 con muerte 74.000. Y solamente, como decía, se detecta en el 60%. Por supuesto, hay una serie de entidades que facilitan, aumentan la susceptibilidad a la tuberculosis, y hay otros aspectos de la tuberculosis materna, como es que la forma genital ocasiona no solo infertilidad, sino que además es causa de la tuberculosis congénita y neonatal, que por supuesto había prácticamente desaparecido, pero que está tomando nuevo impulso, y cada día hay más informes. Incluso aquí en Colombia hay por lo menos 5 informes publicados de casos de tuberculosis congénita o neonatal, y esta se asocia, la tuberculosis en general de las madres, se asocia a prematurez, bajo peso al nacer, muerte materna y, por supuesto, muchas más hospitalizaciones antenatales y enfermedad neonatal. Ya sabemos, entonces, lo hemos dicho, que es rara, pero está en aumento, se presenta en… lo más lamentable es que sí se puede hacer el diagnóstico, pero parece que no tuvieron un impacto muy grande, porque la mayoría fueron detectadas durante el embarazo, y sin embargo el niño nació con tuberculosis. Entonces,
las formas de tuberculosis resistente, pues sabemos que son transmitidas por los adultos y también se acompañan de mortalidad materna, de riesgo de aborto, de nacimientos prematuros, de bajo peso para la edad gestacional. Y el doctor Chávez hacía una mención que es de gran importancia, la ley 20 del 37 del doctor López, que decía, por la cual se organiza la campaña antituberculosa y ordenaba que en forma obligatoria la enseñanza, se hiciera enseñanza a la profilaxis de las enfermedades infectocontagiosas, especialmente la tuberculosis, en los establecimientos de enseñanza primaria y secundaria. Y resulta que eso no se cumple, ni nunca se ha cumplido, excepto labores heroicas, maravillosas que se hacen en todas partes, pero hay otra cosa muy preocupante, las escuelas de medicina. Sinceramente debo decir que me dio mucha pena en una reciente encuesta que hubo en médicos sobre los conocimientos en tuberculosis, y no, la gran mayoría no sabía ni lo más elemental. En cuanto a los riesgos de infección para los niños a nivel de consulta, pues en los prenatales, en los servicios de neonatología, en las clínicas de VIH, en la consulta o hospitalización de varios servicios y los niños que son susceptibles. Hay una frase que, aunque parece un poco sencilla, me parece a mí que es de gran importancia, porque dice, los médicos, en especial los pediatras o todos los médicos que veamos niños, somos responsables del correcto diagnóstico y tratamiento. Y este doctor Lincoln decía, hay muchas contribuciones que los pediatras pueden hacer al programa de control de tuberculosis. Primero, superar la idea de que es inexistente, por el contrario, existe, y existen formas graves, las formas meníngeas, extrapulmonares, etcétera. Y él dice, donde hay adultos con TB, hay niños infectados o enfermos con TB, puesto que ninguno es inmune. Lo lamentable de todo eso es no solamente la enfermedad infectocontagiosa, sino todo el sufrimiento que conlleva, la estigmatización, la propia victimización del paciente porque se sienten desdibujados, se sienten rechazados, etcétera. Por supuesto, lo que debemos nosotros como equipo de salud, como seres humanos, como personas que podemos conservar principios éticos y de compasión y de afecto, etcétera, lo primero es evitar las oportunidades perdidas frente al diagnóstico, frente al tratamiento, etcétera, hacer una integración humanitaria del cuidado y la prevención y contar con unos servicios de atención de pacientes con VIH y con tuberculosis que garanticen su mejoría. Entonces, ya sabemos cuál es la situación de la tuberculosis infantil, pero imagínense ustedes que para 2010 había un cálculo de que más de 10 millones de huérfanos se debe esa orfandad a los enfermos tuberculosos que murieron. O sea, es que el que se muera un tuberculoso no se muere él, se está muriendo y es llevándose o dejando una problemática muy grande, como es un niño descuidado, un niño que de pronto no tiene oportunidades de atención y que fuera de eso con mucha seguridad va a estar enfermo. Entonces, lo que se considera es que en 5 años morirán por lo menos 1 millón de niños, y más aún si no realizamos las actividades de control. Eso se considera por parte de la Organización Mundial de la Salud que la situación es tan grave que, por supuesto, urge el compromiso de todos. No hay que recordar la importancia que tienen las metas del milenio, que estamos comprometidos para 2015, o sea, para este año, a reducir la mortalidad infantil, a mejorar la salud materna y a combatir infecciones como el VIH, el paludismo y otras enfermedades como la tuberculosis. Entonces, pues no estamos hablando de nada raro, sino la realidad, y tomar este lema que dice 0 niños y niñas con tuberculosis por siempre. Los niños de hoy deberían tener la esperanza que un día vivirán en un mundo donde nadie enferme de tuberculosis. Indudablemente eso suena utópico, pero es que hay que trabajar por 2 razones. Las utopías son importantes y lo otro, la esperanza. Recordemos que para controlar la tuberculosis se requiere el mejoramiento real de las condiciones de vida de los niños y sus familias. La solución es la responsabilidad de todos, del Estado, de los sistemas y de cada uno de nosotros. Curar la tuberculosis cuesta supuestamente $10 y dura 6 meses. Tratar un niño con tuberculosis resistente aumenta el sufrimiento, cuesta hasta 1000 veces más y dura de 18 a 24 meses. Entonces, la invitación es a que reflexionemos que la tuberculosis se puede curar, la discriminación también.
contagiémonos de comprensión y solidaridad y abandonemos esas prácticas del oscurantismo y de otro tipo de medicina que pues ya pasó a otra etapa histórica y que por supuesto estamos algo mejor que los médicos de la Edad Media que se protegían de la peste con esas máscaras un poco exóticas. Muchas gracias por la atención. Excelente, oiga, qué lindo.